Bueno, buenos días a todos. Esta charla suele ser muy interesante porque yo la hago en general bastante interactiva cuando la doy para el pregrado como seminario. Es un tema muy extenso, pero que lo vamos a tratar de resumir en sus partes más importantes en una hora, no más de eso. La cirrosis representa un verdadero síndrome importante en la práctica clínica, muy importante, porque allí convergen un montón de patologías que casualmente terminan en cirrosis. Lo primero que uno tiene que plantearse es qué es una cirrosis. La cirrosis no es más que la cicatrización del hígado a punto de partida de septos que van del espacio porta a la vena o de la vena a la otra vena y van conformando lentamente con toda esa fibrosis lo que se conoce como un nódulo de regeneración. A veces esa fibrosis puede ser muy extensa, generando tabiques muy gruesos que realmente hacen que el hígado se vaya achicando en el tiempo y obviamente vaya entrando en insuficiencia hepática. El síndrome que genera esta cirrosis hepática por un trastorno de flujo se llama hipertensión portal. Y casualmente todas las complicaciones que hoy vamos a tratar están relacionadas con el desencadenamiento de una hipertensión portal. ¿Cuándo existe una verdadera hipertensión portal? La hipertensión portal existe cuando hay resistencia al flujo. Todo lo que genere un flujo hacia algo que se va estrechando en su calibre va a generar en el territorio por detrás de la obstrucción, va a generar hipertensión. Entonces es importante ver que presión es igual a resistencia por flujo. En la cirrosis hepática se juegan un montón de situaciones importantes en función de la resistencia intrahepática, que es el mecanismo inicial que lleva a la hipertensión portal, por el choque del flujo frente a una obstrucción, como son todos estos nódulos de regeneración, con la consecuente obstrucción sinusoidal y la falta de viabilidad del flujo hacia las venas suprahepáticas. Esto tiene una traducción desde el punto de vista microscópico. Para que se genere toda esta fibrosis desde el punto de vista sinusoidal, tiene que haber una fábrica de fibrosis, y la fábrica de fibrosis está en el espacio de Dice. El espacio de Dice no es más que un pequeño espacio muy finito entre el sinusoide y el hepatocito, donde hay unas células que se llaman células estrelladas o células de hito, que al estimularse por alguna noxa, como pasa con una hepatitis o pasa con el alcohol estimula estas células estrelladas y genera fibroblastos. Y esos fibroblastos generan fibrosis, la fibrosis genera constricción de todos los sinusoides y defenestración de los sinusoides, lo cual altera de manera significativa el flujo que va desde la vena porta hacia la suprahepática. Encuentra en toda la masa hepática una verdadera obstrucción. Entonces uno tiene que saber que estas complicaciones derivadas de la hipertensión portal y derivadas de la cirrosis son la ascitis, con todas sus complicaciones, con la hiponatremia, la ascitis refractaria, el síndrome hepatorrenal, la encefalopatía hepática, las varices esofágicas y las complicaciones, las infecciones como la peritonitis bacteriana espontánea y por último la desnutrición, que va de la mano con un síndrome sarcopénico que se llama, con pérdida de masas musculares en el hepatópata evolutivo, y el hepatocarcinoma. Estos dos últimos puntos no los vamos a tratar, pues si no sería muy extenso. Lo primero que uno tiene que conocer cuando habla de cirrosis y de hipertensión portal es cómo es la vasculatura normal del hígado. Ustedes saben que el hígado se nutre por un doble flujo, un flujo arterial, que ahí lo tienen en rojo, y la vena porta, que ahí la tienen en azul. Este doble flujo termina en radículas muy pequeñitas en el espacio porta microscópico, por donde pasa una rama del conducto biliar, una rama de la arteria hepática y una rama de la vena porta, y ahí se diseminan hacia los sinusoides, que son como una esponja, y todos esos sinusoides convergen en la vena central del lobulillo. El flujo de los sinusoides converge en la vena central del lobulillo para luego dispararse hacia las venas hepáticas o suprahepáticas, y de ahí salir hacia la vena cava y de ahí terminar en la aurícula derecha. Esa es un poco la vasculatura normal del hígado que uno tiene que conocer. En base al conocimiento de esa vasculatura hepática, uno puede clasificar a la hipertensión portal
como prehepática, hepática y poshepática. La hepática a su vez se va a clasificar en presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal. Y ahora vamos a hablar un poco más claramente de esto, sobre todo dando algunos ejemplos para que ustedes sepan. ¿Qué es una hipertensión portal prehepática? Es todo lo que ocurre antes de la entrada de la vena porta hacia el hígado. O sea que cualquier trombo, constricción, alguna situación que empuje y cierre la luz de la vena porta por compresión va a producir una hipertensión portal prehepática. La causa más frecuente por lejos es la trombosis de la vena hepática o el cavernoma que se ve en los chiquitos que se han cateterizado en el nacimiento de la vena umbilical y han hecho una trombosis, un cavernoma de la vena porta. Por eso es importante acordarse esa característica. La hipertensión sinusoidal intrahepática es aquella que les contaba recién, donde el espacio de Dice empieza a colagenizar todos los sinusoides a través de la noxa que estimula la célula estrellada y estimula el crecimiento a punto de vista de los fibroblastos y empieza a tapizar con fibrosis, como ven ahí perfectamente acá en esta zona, empieza a tapizar con fibrosis todos los sinusoides, obviamente generando una obstrucción al flujo y la concomitante esplenomegalia por ingurgitación también de la vena esplénica. Mientras que la postsinusoidal tiene que ver con el flujo de salida de sangre venosa del hígado. Por eso es postsinusoidal. Ya pasó el sinusoide. Toda la sangre sinusoidal dijimos que drena en la vena centrolobulillar, si se acuerdan un poco de la histopatología de toda esta situación. Al drenar en la vena central del lobulillo, de ahí va camino hacia las suprahepáticas y de ahí va camino a la vena cava. Todo lo que pase en la vena centrolobular o la fibrosis, o la fibrose, como hace el alcohol, como hace la esteatohepatitis no alcohólica, como hacen algunas drogas como la satioprina, que cierran, colagenizan la vena central del lobulillo, eso también va a dar una hipertensión portal y forma parte de lo que se conoce con el nombre de síndrome de Budd-Chiari. Síndrome de Budd-Chiari. Porque la enfermedad de Budd-Chiari es esta que ustedes ven acá. Ya es un trombo en la suprahepática. Es un trombo en la vena cava, por eso se llama enfermedad de Budd-Chiari. Todo lo que pase de la vena central del lobulillo para arriba, todas las causas que estenocen la vena central del lobulillo, se llama síndrome de Budd-Chiari. Y acá tienen un montón de ejemplos, yo no los voy a describir, ustedes después van a tener la charla grabada y lo van a poder ir mirando detenidamente, pero hay ejemplos que son muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de una hipertensión portal presinusoidal? No es prehepática, no es prehepática. La prehepática es la trombosis de la vena porta. La presinusoidal es todo lo que está en el espacio porta. Y hay un montón de noxas que dañan el espacio porta, como los granulomas, por ejemplo. El ejemplo paradigmático de esta situación es la sarcoidosis. El granuloma sarcoideo va y se mete en el espacio porta. Compromete el conducto biliar, por eso puede dar colestasis, puede dar prurito, converge la fibrosis con las venas, cerrando hasta nódulos, por eso la sarcoidosis puede dar hipertensión portal, a punto de partida de una hipertensión portal que se llama no cirrótica, porque el paciente no está cirrótico, hizo simplemente una obstrucción del espacio porta. El esquistosoma, por ejemplo, la esquistosomiasis, que también genera un montón de fibrosis en el hígado, varices esofágica y un montón de lío, el paciente no está cirrótico, porque el parásito, el huevo del parásito, va al espacio porta y empieza a fibrosar a punto de partida del espacio porta. El sinusoide está indemne. Esos son dos ejemplos importantes. ¿Cómo es la fisiopatología de toda esta situación de la hipertensión portal que descompensa al paciente cirrótico? Se produce a punto de partida de la vasodilatación esplácnica, y hay una circulación hiperdinámica generada por la cirrosis con un compromiso en múltiples órganos. Por eso es muy importante acordarse que el cirrótico tiene una enfermedad de alguna manera sistémica, porque vamos a ver que hay muchos sistemas que están comprometidos. Uno, el que más conoce es el riñón, pero hay otros sistemas que también sufren la vasodilatación y también pueden comprometerse. Por eso es importante acordarse que la fisiopatología está centrada casi exclusivamente en el lecho esplácnico. Esta vasodilatación esplácnica genera, ya vamos a ver después, un trastorno en el filtrado glomerular y en la tasa de filtración glomerular, con mal manejo del agua, con producción de ascitis,
y un montón de situaciones que después vamos a describir mejor. Pero también aparte de esa vasoconstricción renal, hay vasodilatación periférica. Estos pacientes son hipotensos, nunca tienen hipertensión cuando están en una fase avanzada de la enfermedad. Son hipotensos porque apenas los mecanismos compensadores pueden, de alguna manera, mantener una mínima presión arterial, como son el sistema renina-angiotensina-aldosterona. También hay un trastorno cardiológico, hay una miocardiopatía del cirrótico. Hay una miocardiopatía del cirrótico y no tiene nada que ver con la miocarditis de la hepatitis alcohólica y de la miocarditis alcohólica, el corazón en bandoneón y todo eso. No. Hay una enfermedad exclusivamente relacionada al paciente cirrótico que se llama miocardiopatía del cirrótico y que tiene enfermo el músculo y tiene algunas características electroencefalo en el electrocardiograma que son bastante características que ahora no vale la pena que describamos. También hay vasodilatación pulmonar, por eso se produce un síndrome hepatopulmonar, donde los alvéolos en decúbito se ventilan mal y el paciente se sienta y se puede marear y tiene ortodeoxia, tiene dificultad en el oxígeno, casualmente cuando se levanta, porque cuando está acostado se están ventilando mejor los alvéolos. La famosa platipnea y ortodeoxia que uno tiene que tomarle a estos pacientes cuando tienen las uñas en vidrio de reloj, los dedos en palillo de tambor y están sufriendo esa enfermedad pulmonar con un mal transporte en el oxígeno. Y también hay vasodilatación cerebral. Todavía no se sabe si esa vasodilatación que llega al cerebro puede o no de alguna manera ir de la mano con la encefalopatía hepática que tiene el paciente. Comenzando por la ascitis, uno tiene que saber, estas son situaciones sindromáticas vistas en el consultorio, vistas en la sala, en la sala cuando pasamos sala, se internan muchísimos pacientes cirróticos por mes, con todas estas complicaciones que uno está charlando. O sea que quien haga medicina interna, quien haga clínica médica, se va a encontrar todos los días con pacientes con ascitis y con complicaciones. La hiponatremia, la ascitis refractaria y el síndrome hepatorrenal son las tres situaciones clínicas más frecuentes como complicación de la ascitis. La ascitis puede ser leve, moderada o severa, a veces ni se puede percutir bien. La ecografía te está diciendo que hay 20, 30, 50 centímetros cúbicos. Pero cuando la ascitis tiene esta magnitud, como ustedes están viendo en la foto, la cosa cambia. Hay una ascitis a tensión, y cuando hay una ascitis a tensión uno va a tener que investigar si los diuréticos se están manejando bien, qué diuréticos tengo que poner, si el riñón está comprometido o no, porque acá hay un manejo del agua que es muy malo por parte de ese hígado. Y cuando aparece un paciente cirrótico descompensado, ya tenemos que saber de entrada que tiene una pésima sobrevida si no actuamos. Y cuando digo no actuamos, estoy diciendo tratamiento de soporte, pero con miras a un trasplante hepático. Si estos pacientes no trasplantan el hígado, se mueren. Y el 50% de estos pacientes está muerto a los 5 años después de haber hecho el primer episodio de ascitis. Y dentro de los 2 primeros años de ascitis descompensada hay un porcentaje altísimo de falla renal con síndrome hepatorrenal de tipo 2, como ven ahí en un 20%. Y si el paciente desarrolla un síndrome hepatorrenal y no se trata, no sobrevive más de 2 semanas. Y ese punto también es importante que lo sepan. Por eso, uno de los conceptos que hoy tienen que llevarse desde el punto de vista terapéutico, es que cualquier cirrótico que se descompensa y uno no puede volverlo a la normalidad, como ocurre habitualmente, el único elemento, la única herramienta que va a poder volverlos a una vida normal, con una nueva expectativa de vida, con una nueva sobrevida parecida a la población general, es el trasplante hepático. Y también uno tiene que saber en estos casos, que se ponen en juego varios sistemas, incluso neurohormonales, en estos pacientes, donde hay un interjuego entre vasoconstrictores y vasodilatadores, donde predominan los vasoconstrictores. ¿Por qué? Porque es el costo alto que paga un paciente cuando se vasodilata, porque si no se muere hipotenso, se muere sin presión. Pero claro, tiene receptores de presión y esos receptores de presión llaman enseguida a los vasoconstrictores para intentar mantener la presión arterial dentro de límites bajos, porque tampoco la puede subir demasiado, pero el costo que se paga también es muy caro en el mal manejo del riñón y el mal manejo del agua.
La endotelina, la angiotensina, la norepinefrina, la vasopresina, son todas sustancias vasoconstrictoras, mientras que el óxido nítrico, que es el culpable más importante de la vasodilatación esplácnica, ese es el que tiene la mayor culpa de esta situación para producir la vasodilatación que ustedes ven en el lecho esplácnico. Es el culpable número 1 de la vasodilatación. Las prostaglandinas renales también tienen un rol importante porque son vasodilatadoras y de alguna manera están en equilibrio con las catecolaminas renales. Por eso es importante tener presente de que no le puedo dar un antiinflamatorio cualquiera al paciente que inhiba las prostaglandinas. Yo puedo desencadenar un síndrome hepatorrenal y puedo desencadenar una ascitis por dar diclofenac en un paciente de estos. Al inhibir, ellos tienen un equilibrio muy finito entre prostaglandinas vasodilatadoras y catecolaminas vasoconstrictoras. Muy, muy finito. Y si uno inhibe las prostaglandinas, desencadena una ascitis y puede desencadenar un síndrome hepatorrenal. Es importante acordarse que en la cascada fisiopatológica en la producción de la ascitis, obviamente primero está la cirrosis, después la hipertensión portal, después la vasodilatación esplácnica, como decíamos, la disminución del volumen arterial efectivo, porque estos pacientes al tener vasodilatación son hipovolémicos, de alguna manera son hipervolémicos, pero baja el volumen arterial efectivo y se ponen en juego un montón de sistemas vasoconstrictores, como ustedes ven ahí, fundamentalmente la vasoconstricción renal. Estos pacientes manejan muy mal el agua, no pueden excretar agua, meten sodio para adentro. Entonces uno les da sodio, pero meten agua, no lo excretan, y uno le da diuréticos como furosemida y excretan mucho sodio, pero al final excretan mucha agua y fallan el riñón por el mal manejo de los diuréticos. Entonces, esta retención de sodio y agua, expande el volumen plasmático, y ahí se la tiene que ver uno con estos pacientes que están con mucho volumen y tienen diluida la sal. Al tener diluida la sal en tanto volumen, no tienen una hiponatremia verdadera, tienen una hiponatremia dilucional. O sea que es una de las complicaciones que el cirrótico presenta cuando la enfermedad está avanzada. Al principio los pacientes que tienen de alguna manera dentro de su cirrosis un hígado grande, no tienen un hígado muy chico, la hipertensión portal no es muy manifiesta, responden fácilmente al diurético con ascitis. Cuando el hígado se pone cada vez más chico, la hipertensión portal aumenta, la hiponatremia dilucional se hace de muy difícil manejo. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la ascitis? Como les decía, la ascitis refractaria, la hiponatremia dilucional y el síndrome hepatorrenal. En relación a la ascitis refractaria, ¿cómo la definimos? No es ascitis resistente, es ascitis refractaria. La ascitis resistente son pacientes que están comiendo sal seguramente, o haciendo trampa, o no lo saben. Cuando una ascitis es refractaria es porque no respondió a los tratamientos habituales para que funcione el tratamiento de la ascitis. Y en tal sentido, uno tiene que saber que más de 400 miligramos de espironolactona y más de 160 miligramos de furosemida, la falta de respuesta a esa dosis elevada hace que estos pacientes, por definición, tengan una ascitis refractaria. Y la prevalencia no es muy alta, pero 10%, que no es poco. Estos pacientes tienen un trastorno en la tasa de filtración glomerular, suelen tener mucho menos del 30%, sobre todo cuando se asocian a un síndrome hepatorrenal, y tienen un Child, si ustedes se acuerdan, entre Child A, B y C, nunca son Child A, porque el Child A no tiene ascitis. El B empieza a tener ascitis y el C ya tiene un hígado chico, ya tiene fallo en el metabolismo de la bilirrubina, ya está ictérico. El Child C es el paciente que está más comprometido de todos. Por eso es importante acordarse que estos pacientes tienen un tratamiento específico, y son pacientes que, si bien tienen una indicación de trasplante, por ahí no califican para el trasplante. ¿Por qué no califican? Porque el MELD, que es el otro score que me va a llevar a mí, al paciente, al trasplante, hacen que estos pacientes muchas veces no tengan bilirrubina elevada, la tasa de protrombina no está tan mal, sin embargo tienen una falla hepatocirculatoria que hace que reproduzcan mucha ascitis. Entonces el MEL no va a superar 15, 16, y estos pacientes necesitan un MEL de más de 25 para trasplantarse. Entonces los tenemos en la sala, evacuándolos semanalmente, a veces cada 15 días, y en última instancia un TIPS podría ser la solución.
¿Qué pro y contras tiene todo esto? Y la citis refractaria, dentro de las cosas a favor, es que, digamos, la paracentesis facilita la vida del paciente. La hace mucho más fácil, la hace mucho más agradable, el paciente no se siente tan pesado, no se comprimen tanto las venas renales, que asocia mucho más falla hepática, pero tiene otras contras, que el paciente tiene dependencia hospitalaria, que es lo que le decía recién. Va a la consulta, hay que evacuarlo, hay que ponerle albúmina, nunca hay que dejar de ponerle albúmina después de los 4 litros, porque estos pacientes, si le bajamos el volumen bruscamente, el volumen extracelular, como hace una deshidratación o una diarrea, si acá le sacamos un montón de litros sin pasarle albúmina, el riñón se queda sin flujo y es ahí donde podemos desencadenar la vasoconstricción renal importante, cortical y un síndrome hepatorrenal. ¿Cómo manejamos la citis de estos pacientes? Hay que tener el concepto de que cuando yo veo por primera vez este paciente, así sea en el consultorio, el tipo viene caminando, siempre hay que hacerle una paracentesis diagnóstica, pues muchas veces no tienen síntomas de que incluso puedan tener una peritonitis bacteriana y estar infectados. Siempre una paracentesis diagnóstica. Siempre una paracentesis diagnóstica, bajarle el sodio de la dieta, indicar diuréticos, furosemida 40, espironolactona 100 de entrada y ver qué respuesta tiene. Siempre previamente al tratamiento hacer un ionograma urinario, porque yo ya me manejo con el ionograma urinario. Si estos pacientes tienen una excreción muy baja de milequivalentes en orina, muy baja, y uno tiene que saber que este hiperaldosteronismo se clasifica en leve, moderado y severo, y es leve cuando el paciente tiene como más de 20 milequivalentes en una excreción de orina de 24 horas y es severo cuando tiene menos de 7. Si el paciente tiene 5 milequivalentes en una orina de 24 horas antes que yo le dé el diurético, eso es un dato clínico de mucha jerarquía. Pues a mí me está diciendo que ese paciente tiene un hiperaldosteronismo muy importante y no va a ser un paciente fácil de manejar. Y eso en general va de la mano con el grado de vasoconstricción cortical renal que los pacientes tienen. Si el paciente tiene respuesta al diurético, uno monitorea la función, hay que pesarlo, controlar en la balanza cuánto baja por día, y ahí nos quedamos relativamente tranquilos. Pero si es refractario a diuréticos, hay que empezar a hacer paracentesis, y este paciente hay que mirarlo muy rápido para trasplante hepático. Después está hasta el que tiene intolerancia a los diuréticos. Entonces hay que empezar a manejar otro tipo de tratamientos que no vienen al caso ahora para hablar. El TIPS sí es importante, porque si yo fracaso, el TIPS no es curativo. El TIPS me va a manejar mejor la citis, pero el trasplante hay que hacerlo lo mismo. Y no es más que una prótesis transyugular que entra por la yugular, pasa dentro del hígado, como ven, termina en la porta, y es una comunicación porto-cava. Es similar a la anastomosis porto-cava que se hacía quirúrgicamente. Hay que tener mucho cuidado con la reserva funcional del hígado de estos pacientes. No todos los Child B pueden hacer esto, hay muchos Child B que están con encefalopatía importante. No se olviden que la célula va a seguir bypaseando todo el metabolismo del amoníaco y le vamos a mandar toda la toxicidad que tienen estos compuestos al cerebro y lo vamos a dormir al paciente. Entonces hay que analizar muy bien el candidato al cual le vamos a poner esta prótesis endohepática o endovascular hepática para tratar de no hacerle peor, que no sea peor el remedio que la enfermedad. La hiponatremia dilucional ya más o menos se la conté, es un paciente que está hipervolémico, que tiene un mal riñón, que muchas veces va de la mano con un síndrome hepatorrenal de tipo 2, que es aquel que lleva semanas y semanas y semanas distendido, con una excreción baja de sodio en orina, donde el manejo del agua es pésimo, donde no pueden excretar agua, donde todos los diuréticos le hacen excretar un poco de agua, pero le meten sodio adentro que arrastra agua también. Entonces, estos pacientes con una hiponatremia dilucional tienen que ser mirados rápidamente para un trasplante hepático. Y esto tiene un cuadro clínico que es importante, porque aunque no lo crean, el médico es una de las causas más importantes de todos estos trastornos, porque no manejan a veces bien el diurético. Estos diuréticos nunca se pueden dar sin espironolactona, ahorradora de sodio, y no meterle solo furosemida, que saco agua, saco sodio, saco agua, saco sodio y termino bajando la tasa de filtración glomerular y haciendo un desastre. Entonces, indicar restricción hídrica en el paciente, que tome poco líquido, hay que ver los síntomas neurológicos. Esto a veces se comporta como una hiponatremia vera, verdadera, a pesar de ser dilucional.
A veces el paciente llega con 114, 115 de sodio, somnoliento, con náuseas, con letargia, a veces con convulsiones. Cuando un paciente entra con un sodio muy bajo y empieza a convulsivar, hay que pensar en la hiponatremia dilucional. Incrementa la morbilidad en el postrasplante, hay que tratar de llevarlo lo más compensado posible. Y en una época hacíamos tratamientos con acuaréticos que daban mucho resultado, pero los estudios en fase 3 demostraron que aumentaba mucho la deshidratación, otros efectos adversos por los cuales no prosperaron. Pero si uno tuviera diuréticos acuaréticos que manejaran exclusivamente el agua y dejaran el sodio en su lugar, al desembarazarse del agua estos pacientes estarían perfectamente bien. Y el síndrome hepatorrenal, que de alguna manera es la expresión máxima y más grave que tiene la ascitis en estos pacientes. El paciente tiene que ser diagnosticado rápidamente, más, tiene que ser prevenido. El médico tiene que saber con qué cuenta para tratar una ascitis y con qué cuenta para descompensar un paciente y poder hacerle daño al riñón de un paciente cirrótico. La fisiopatología, que es similar a la vasodilatación esplácnica que vimos, nada más que el paciente llega a una vasoconstricción cortical renal muy manifiesta y se presenta clínicamente de dos formas: un síndrome hepatorrenal de tipo 1 y uno de tipo 2. El de tipo 2 es lo que conocía uno históricamente como insuficiencia renal funcional del cirrótico, que después de muchos años se pudo circunscribir a lo que uno conoce hoy como síndrome hepatorrenal tipo 2. Son pacientes que vienen semanas y meses con urea elevada, creatinina elevada, tienen alguna excreción de sodio por orina, manejan más o menos bien su diuresis, con una ascitis con relativa tensión y con algunas paracentesis. Pero el síndrome hepatorrenal tipo 1 es aquel que bruscamente clava el riñón, aumenta la urea, la creatinina, se pone amarillo. La tasa de sobrevida de ese paciente no es más de 2 semanas si uno no actúa rápidamente. Y la idea que uno tiene es que estos pacientes están muy graves, porque nosotros pasamos sala con residentes y discutimos al pie de la cama del paciente, y muchos por ahí proponen un fallo renal en un paciente con poca ascitis o con abdomen poco distendidos. Es raro. El síndrome hepatorrenal tiene que ir de la mano con una ascitis importante, porque para hacer un síndrome hepatorrenal tiene que haber un hiperaldosteronismo importante, y si hay un hiperaldosteronismo importante hay un muy mal manejo del agua. Estos pacientes se hinchan con ascitis, tienen 20, 30 litros de ascitis adentro de la panza, se ponen amarillos, están encefalopáticos, es un cuadro grave, premortem, si uno no actúa rápidamente. Por eso el síndrome hepatorrenal tipo 1 se ve en general en pacientes que están comprometidos desde el punto de vista sistémico. Y no siempre vamos a encontrar la causa del síndrome hepatorrenal. A veces no la encontramos. A veces hay que ir a buscarla en situaciones hasta vinculadas a cuadros endotóxicos. Ustedes saben que estos pacientes que tienen bacterias colónicas, como cualquiera, hacen traslocación bacteriana. Esta traslocación bacteriana genera endotoxemias, que son mucopolisacáridos de la pared de los gram negativos, que se vehiculizan a través de la sangre y tienen un potente efecto vasoconstrictor renal. A veces no encontramos nada, lo único que tuvo es un chucho de frío. Esos son cuadros endotóxicos en curso que terminan desencadenando un síndrome hepatorrenal. Pero la causa más frecuente del disparo de un síndrome hepatorrenal, la más frecuente en la práctica clínica, es el médico. Desafortunadamente, gente que no maneja bien los diuréticos. La causa número 1 es el mal manejo del diurético. Incluso pacientes que están bien manejados con diuréticos, pero que no los controlaron a la semana o a los 10 días. Porque si vos le diste espironolactona 100 y furosemida 40 y lo controlás a los 30 días, si ese paciente no tenía un hiperaldosteronismo severo, iba a orinar 3-4 litros por día durante una semana y va a desencadenar un síndrome hepatorrenal. Entonces a veces el diurético está bien indicado, pero no lo controlaron en tiempo y forma. La paracentesis masiva, todo lo que baje el volumen bruscamente. Una deshidratación, una enterocolitis, una paracentesis, una hemorragia digestiva, toda pérdida de volumen brusca en un paciente que viene equilibrado y compensado, con un cierto grado de vasoconstricción cortical, pero que tiene ese fino equilibrio entre prostaglandinas y catecolaminas. Yo le agrego un factor de baja tasa de filtración o de vasoconstricción renal y voy a desencadenar el síndrome. Murray Epstein, que fue un nefrólogo encumbrado y muy capo en Estados Unidos en la década del 60, mostró por primera vez cómo era el riñón de estos pacientes, para poner sobre el tapete la hipótesis
esto más que una hipótesis, ya era una situación comprobada, de que estos pacientes no tenían una enfermedad renal orgánica, sino que tenían una enfermedad renal funcional. Fíjense en un renograma, en un paciente a la izquierda, en la foto A, donde el paciente hace un renograma y no tiene prácticamente visualización de la vasculatura cortical renal, en absoluto, porque tiene una vasoconstricción tan manifiesta en el síndrome hepatorrenal que esto es lo que está ocurriendo en esta situación. Acuérdense, Viviana, esperen un segundito. Perdón, me estoy quedando sin batería. Un segundo y continuamos. Un segundo. Ahí estamos, ahí continuamos. Entonces les estaba diciendo de que y fíjense como en el renograma del otro lado hay un riñón que se llena total y absolutamente y se ve toda la vasculatura absolutamente normal, sin ningún tipo de problema. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo manejar a un paciente con síndrome hepatorrenal? Ese es otro dato muy importante. Hay que prevenirlo, hay que tratar de ver cómo damos el diurético, cómo son las drogas vasoconstrictoras que le vamos a dar. Hoy se sabe que se asocia una droga vasoconstrictora renal con una droga que aumente la tasa de filtración glomerular, que ahora vamos a ver. El TIPS, que también en algunas situaciones sirve como puente al trasplante, y procedimientos dialíticos que espero que no lleguen porque después enturbia mucho la evolución posterior al paciente, sobre todo si va a un trasplante hepático. Y el trasplante hepático, que es la herramienta más potente que tenemos en la práctica clínica. La prevención tiene que ser del médico. El médico es el que tiene que sospechar la aparición de un síndrome hepatorrenal y prevenirlo, manejar bien el diurético, hacer los controles que uno tiene que hacer con la anatremia, el ionograma urinario, ver cuánto excreta, cuánto pesa, si bajó el diámetro abdominal. Por eso estos pacientes hay que ir viéndolo 3-4 días al principio y no más de una semana, porque ellos pueden deshidratarte. Hay que tratar la depresión de esos volúmenes, porque la diuresis extensa, los vómitos, la hemorragia digestiva, evitar las drogas nefrotóxicas, la gentamicina, la tobramicina, un montón de drogas generan vasoconstricción renal. Un montón de drogas, incluso el diclofenac, como les dije recién, o muchos antiinflamatorios que tienen esa dificultad que pegan justo en el equilibrio de catecolaminas y prostaglandinas renales. Reconocer y tratar las infecciones. Por eso el tratamiento que hay que hacerle a estos pacientes, es exclusivamente drogas vasoconstrictoras. Y acuérdense que si uno da drogas vasoconstrictoras, tiene que pensar en una droga como la terlipresina y no la vasopresina, que traía un montón de complicaciones, y la albúmina. Acuérdense, es muy importante ese tipo de tratamiento, sobre todo la albúmina, para generar un aumento de la tasa de filtración glomerular. El TIPS se usa solamente en algunas situaciones donde todo falla y yo tengo solamente ese elemento en la mano y puedo tener alguna ayuda. Pero el TIPS en estas oportunidades puede aumentar demasiado la encefalopatía hepática. Son pacientes muy enfermos con un hígado chico que tienen un mal manejo del amoníaco y pueden desencadenar una insuficiencia hepática con encefalopatía. El TIPS, ustedes saben que es esta prótesis que se coloca desde la yugular, entra por las suprahepáticas, pasa por el hígado, termina en la vena porta y ahí ven el TIPS colocado en la foto de la derecha normalmente. Acuérdense de que el TIPS trastorna la hemodinamia portal. La trastorna, pero de alguna manera soluciona las varices, descomprime las varices, baja la hipertensión portal, pero aumenta el shunt y la comunicación portosistémica, aumenta las presiones cardiopulmonares, suprime los sistemas neurohormonales. Por un lado mejora y por otro lado empeora. Así que lo ideal es no llegar a un TIPS en un síndrome hepatorrenal. Y por último, el trasplante hepático
tienen que saber que es la única herramienta terapéutica capaz de solucionar definitivamente este problema. Entonces, como conclusiones, en esta parte, ¿no? Conclusiones de esta parte. En los pacientes con cirrosis, el desarrollo de una vasodilatación sistémica y esplácnica constituye un factor clave en la fisiopatología de la disfunción renal. Es muy importante tener presente ese concepto, muy importante. Es un factor clave. Los vasoconstrictores esplácnicos asociados a la infusión de albúmina constituyen la primera línea de tratamiento en pacientes con síndrome hepatorrenal. Las otras conclusiones: la terlipresina es el fármaco ideal porque produce una vasodilatación esplácnica sin demasiados eventos adversos, a pesar de que los tiene, pero no los tiene como los tenía la vasopresina, que era tan potente vasoconstrictor que terminaba produciendo un síndrome isquémico, a veces en la punta de los dedos, hasta en Angor y alguna vez enfermedad coronaria. Los tratamientos de soporte son los más eficaces y muchas veces en el marco de una falla hepática aguda. Y el trasplante es la única herramienta que va a aumentar la sobrevida de estos pacientes, porque al tener un hígado nuevo se terminan todos los trastornos neurohormonales que genera el óxido nítrico y un montón de liberación de sustancias vasoactivas y vasoconstrictoras. Dentro de las infecciones del cirrótico, me parece que la peritonitis bacteriana espontánea es la más importante que debemos abordar en estos casos y tiene que ver con estar atentos, porque hay dos tipos de peritonitis bacteriana: aquellos pacientes que vienen de la calle y aquellos pacientes que de alguna manera se infectan estando internados. Hasta la flora cambia del paciente que trae una peritonitis bacteriana de la calle al paciente que hace una peritonitis bacteriana estando internado. Lo que sí se sabe es que los pacientes con sangrado hemorrágico varicial son los pacientes que desarrollan más peritonitis bacteriana espontánea. Por eso, como norma, después de un sangrado varicial o después de una hemorragia digestiva cualquiera en el paciente cirrótico, automáticamente se pone antibióticos. Se pone una quinolona, ciprofloxacina, 500 cada 12 y se lo deja así bastantes días como profilaxis de una infección. Acuérdense que los cirróticos son pacientes inmunodeprimidos, que tienen depresión del sistema retículo endotelial, porque el sistema retículo es el filtro de un montón de toxinas, y estos pacientes, como verán, vieron ustedes en la foto de la cirrosis, los nódulos de regeneración con fibrosis constriñen todo el sistema retículo endotelial, la sangre no toma contacto, porque el sistema retículo son esas células de Kupffer que son como una comita, que están pegadas a la pared de la célula está tapada de fibrosis, no puede llegar ningún flujo de sangre al sistema retículo endotelial. La depresión de la inmunidad celular y la humoral son causas, tienen el quimiotactismo disminuido, la migración leucocitaria está alterada, tiene muy mala llegada a cualquier foco de los glóbulos blancos. Así que es muy importante eso, sumado a factores iatrogénicos y alteración de la flora entérica y de la barrera intestinal que aumenta la translocación bacteriana. Estos pacientes tienen mucho riesgo de infectarse y hay que estar muy atento. Y la translocación, que puede ser sistémica o que puede ser portal, va de la mano de ese déficit del sistema retículo endotelial, de la hipomotilidad, del sobrecrecimiento bacteriano en el colon. Muchas veces los alcoholistas, al tomar tanto alcohol, tienen lesión en la mucosa del intestino. Tiene el intestino lesionado y esa barrera mucosa que está rota aumenta la translocación bacteriana. Y otra trampa, así como en el síndrome hepatorrenal no podemos encontrar el factor causante, otra trampa que hacen estos pacientes es que muchas veces están distendidos o se distienden bruscamente y no tienen una sola manifestación clínica de la peritonitis bacteriana espontánea. La única manifestación que tienen es la distensión del abdomen. Por eso puse ninguna en amarillo. Por eso es de muy mala praxis no hacerle al paciente, retenerlo aunque venga en el consultorio. Y si tiene una distensión abdominal brusca de pocos días sin dolor, hacerle, antes de mandarlo a la casa, aunque sea dejarlo un día internado, y hacerle una paracentesis y ver si no tiene una peritonitis bacteriana. A veces la peritonitis bacteriana debuta con una citis de atención. En pocos días el paciente se infla y ya empieza a agravar el riñón. No se olviden que la peritonitis bacteriana espontánea es una de las causas disparadoras del síndrome hepatorrenal.
La sepsis y la infección es una causa disparadora y la peritonitis bacteriana es una de las más importantes. Por eso, a pesar de que un pequeño grupo, 20-30%, viene con fiebre o dolor abdominal o puede desencadenar una encefalopatía, pero ya la está haciendo muchas veces cuando ya hizo la infección, la causa no se encuentra de entrada en el diagnóstico. O sea que siempre realizar una paracentesis en estos pacientes. Y si encontramos más de 250 polimorfonucleares con un cultivo positivo, la llamamos peritonitis bacteriana espontánea. Pero si no hay cultivo positivo y existieron los 250 polimorfos, la llamamos neutrasitis, a diferencia de la bacterioasitis, que es solamente bacterias en ausencia de polimorfonucleares. Acuérdense de que la flora, los gérmenes más frecuentes son variados y históricamente la peritonitis bacteriana espontánea se producía por bacterias gram negativas, Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella, etc. Pero ojo, las peritonitis bacterianas espontáneas que uno ve adentro del hospital y que son disparadas con el paciente internado, presentan otro espectro diferente de gérmenes. Hay muchos más gram positivos, muchos más anaerobios, muchos más estreptococos que antes no veíamos en las peritonitis bacterianas que venían de la calle. La peritonitis bacteriana espontánea, si no se trata, tiene una mortalidad bastante elevada que puede llegar al 30 o a veces más. Por eso es muy importante, ustedes de alguna manera, como en el síndrome hepatorrenal, internando al paciente, manejando bien los diuréticos, no olvidándose de que el paciente tiene que venir a la consulta ahí nomás, a los 3-4 días cuando lo vi con una citis de atención. Acá pasa lo mismo. Una paracentesis siempre tiene que hacerse, un tratamiento tiene que hacerse rápido, no usar antibióticos de tipo aminoglucósidos o antibióticos que tengan nefrotoxicidad, porque van a embromar el riñón del cirrótico, y sí usar cefalosporinas de segunda, tercera, ceftriaxona o incluso usar quinolonas. Otra parte importante de todo este disturbio es la encefalopatía hepática. Ustedes saben que la encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico complejo, reversible, que ocurre en un paciente que tiene una alteración de la función hepática, de la célula hepática, pero también de la circulación hepática. A veces el paciente tiene exclusivamente una falla circulatoria, tiene buen hígado, a veces es grande el hígado, tiene bastante celularidad, pero tiene mucho yunteo, tiene muchas comunicaciones intrahepáticas, y estos pacientes hacen encefalopatía con mucha facilidad y son malos pacientes porque no califican para el trasplante, porque tienen bastante buen hígado, porque no están ictéricos, porque la tasa de protrombina no está mal, y esos son las variables que uno utiliza para medir el score de MELD. Estos tipos a veces tienen 15 de MELD. Y bueno, hay que pedir vías alternativas, a veces no se la dan, tienen una mala calidad de vida, no se los puede dejar solo, pues son pacientes que se desorientan muy fácilmente. Entonces, hay una clasificación para encefalopatía hepática desde el punto de vista de cómo es la presentación clínica y después en la presentación clínica cuáles son los grados que esta encefalopatía tiene. Uno tiene que saber que puede haber una encefalopatía subclínica, donde el paciente ya tiene trastorno de la escritura, inversión de ritmo de sueño leve, muy leve, a veces ni se detecta, o a veces no tiene ninguna de esas alteraciones, y sin embargo tiene una encefalopatía hepática subclínica. Hoy hay test que se pueden hacer en la práctica clínica para saber si el paciente la tiene, porque hay que tener mucho cuidado cuando estos pacientes se los manda a manejar a viajes largos o alguna situación que pueda desencadenar una encefalopatía clínica con todas sus variantes. Después está el paciente que tiene la alteración del estado progresivo de conciencia, que es característico de la encefalopatía hepática. Y acuérdense que esto es un síndrome neuropsiquiátrico, no es un síndrome neurológico. Ese es otro concepto importante que tienen que tener. Cada estadio o cada grado de encefalopatía hepática va de la mano con alguna cosita psiquiátrica. No siempre en los estadios iniciales, pero sí en los estadios más avanzados de la encefalopatía hepática. Tienen un trastorno en el comportamiento, más de una vez debuta con un trastorno psiquiátrico llamativamente, y es el psiquiatra el que se dio cuenta de que acá podía haber un trastorno hepático y estar disparado, sobre todo en los pacientes que queman hígado muy rápidamente. Eso se ve en la fulminante. La hepatitis fulminante quema hígado tan rápido que a veces el paciente hace como un brote psicótico y empieza a hacer todo un compromiso psicológico antes de presentar el fenómeno neurológico.
después estos pacientes con falla hepática aguda y hepatitis fulminante son los que tienen un cuadro muy dramático, que es el edema cerebral, que es otra parte de la historia, no la vamos a abordar demasiado hoy, pero ese edema cerebral va de la mano con encefalopatía hepática, y si uno no lo maneja muy rápidamente, incluso con medición de presión intracraniana, tratando de desematizar el cerebro muy rápidamente, el bulbo se puede enclavar, y es una de las situaciones clínicas que hace que estos pacientes se mueran, ¿no? Con enclavamiento del bulbo. Es el resultado de la acumulación de sustancias neuroactivas, que se conocen muchas, pero uno tiene que saber que estos pacientes, al tener una célula hepática tan dañada, con tanta fibrosis, tienen un disturbio en la metabolización de todas estas sustancias tóxicas generadas por bacterias intestinales, generalmente muy mal metabolizadas por el hígado, y que fisiopatológicamente alcanzan la circulación sistémica, bypassean de alguna manera el hígado, sobre todo la función del corazón del hígado, que son los hepatocitos, que están bordeados y tapizados de una fibrosis intensa que altera el sistema retículo, que no deja tener contacto al flujo de sangre con la nutrición y la metabolización del hepatocito. Por eso la encefalopatía hepática puede estar asociada a una hepatitis fulminante, que es una falla hepática aguda, y que también de alguna manera hace una hipertensión portal, porque hay un colapso de la trama hepatocelular tan manifiesto que se comporta como tapones de fibrosis, hace puenteo de fibrosis tan intenso la falla hepática aguda, pero es por colapso y no precisamente por fibrosis. La encefalopatía hepática asociada a la derivación portosistémica, esta es la que se puede ver en el TIPS o la anastomosis portocava, que no es demasiado frecuente, y la encefalopatía hepática en pacientes con cirrosis, que es la forma más común de encefalopatía hepática que ustedes pueden ver en la práctica clínica. Por eso, estos pacientes que son cirróticos tienen una mezcla, como les decía hoy, debido a todos esos septos fibrosos que lobulan el hígado con grandes nódulos de regeneración, generan una muy mala circulación intrahepática, lo cual se llama falla hepatocirculatoria, y si a eso le sumamos una célula muy enferma con hepatocitos deficientes para metabolizar amoníaco y un montón de sustancias tóxicas, tenemos la combinación perfecta para que el paciente haga una encefalopatía hepática. El amoníaco hoy se sabe que es la sustancia, de alguna manera, la vedette. Pasó por muchas etapas la encefalopatía hepática y todos sus culpables. Una cosa era en la década del 60, otra en el 70 con los aminoácidos aromáticos, en otra época con la glutamina y con un montón de otras sustancias. Hoy se sabe que el amoníaco es el rey indiscutido de este síndrome, y que es la principal neurotoxina que duerme al paciente, porque desplaza los receptores, porque es un neuroinhibidor y porque termina perturbando todas las funciones conductivas del cerebro. Y se produce en el tubo digestivo, el amoníaco lo producen las bacterias en el colon, por eso los tratamientos van a modificar la flora sacarolítica, la flora proteolítica de las bacterias colónicas, porque se produce en el colon, por proteínas endógenas y se empiezan a formar productos ureicos que terminan transformándose en amoníaco. Por eso el principal órgano metabolizador del amoníaco es el hígado, metabolizando el ciclo de la urea y lo transforma en glutamina. El cerebro y el músculo también participan en esta situación. Por eso cuando los pacientes más caquéticos están, menos músculo tienen, mucho más propensos son a la encefalopatía hepática. Y después hay un montón de hipótesis y situaciones donde hoy se sabe que existe una transmisión excitatoria a través del glutamato, que inhiben. Todas estas sustancias producen una inhibición de la conducción de las neuronas adentro del cerebro. Y a eso se le agrega que en la falla hepática aguda o fulminante hay una alteración en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y el edema cerebral, producido fundamentalmente por la glutamina. Dentro de las manifestaciones clínicas hay un montón de situaciones que pueden ocurrir, desde un mínimo flapping hasta un cuadro psicótico con adormecimiento, con pérdida y noción de tiempo y espacio, hasta coma, todas las fases que ahora vamos a ver. Es muy importante saber de que
después de la encefalopatía hepática subclínica, donde el paciente no muestra prácticamente nada, a veces una sutil inversión del ritmo del sueño, dice, doctor, tengo insomnio, duermo mal a la noche, me duermo más de día, y nada más se le encuentra, porque eso le hace algunos test específicos de comunicación en un papel y demás, se pueden detectar algunas sutilezas que nos están diciendo que es subclínica. Después de esto viene el grado 1, ya el grado 1 es diferente. El paciente puede estar eufórico a veces, estar muy ansioso, pero uno ya va focalizando la atención. Lo vemos con los residentes cuando pasamos sala. Estamos interrogando a un paciente cirrótico que entró descompensado con ascitis y de pronto se lo ve mirar a la ventana y uno le pregunta, ¿me escuchó lo que le dije? ¿Cómo? Está distraído, pierde rápidamente la atención. Bueno, y ni que hablar que la maniobra que uno tiene que hacerle a estos pacientes es el flapping. Ustedes saben que el flapping puede ser espontáneo o puede ser inducido. Y muchas veces no lo tiene espontáneo, pero si uno agarra todos los dedos de la mano y se los tira bien para atrás en hiperflexión y los suelta bruscamente, ahí desencadena el flapping, que es el aleteo característico que dice que este paciente está en falla hepática, ¿no? Y después viene el grado 2, el paciente ya está apático, está letárgico, se duerme fácil, tiene cambios de personalidad, tiene un comportamiento inadecuado, tiene disgrafia, tiene alteración. Para pasar al grado 3 donde, bueno, este paciente solo responde a estímulos verbales, ya no recuerda nada, no sabe cómo se llama, no sabe la edad, está confuso, tiene desorientación temporoespacial, y es aquí donde aparece un síndrome psiquiátrico bastante característico. No siempre, pero el paciente puede tener enojo fácil cuando se despierta bruscamente, puede tener signos neurológicos de Babinski, de nistagmus, para pasar definitivamente a un coma, donde ya no responde a estímulo. A diferencia del coma traumático, este paciente no tiene trastornos típicamente electroencefalográficos de muerte cerebral, todo lo contrario, es un síndrome que se caracteriza por restitución ad íntegro, no deja ninguna secuela cuando el paciente hace un primer episodio de encefalopatía hepática. Eso sí, no responde más a estímulo, tiene hipertonía, tiene un Babinski positivo, tiene rigidez a veces de descerebración, pero no tiene una muerte cerebral. Hay que estar muy atento con eso. Y los factores predisponentes a veces se encuentran y a veces no se encuentran. Si el paciente sangró, estuvo muy constipado durante mucho tiempo, tuvo un exceso en la ingesta de carne e infecciones como son la sepsis. Hoy se sabe que las interleuquinas proinflamatorias inundando el cerebro también se comportan como inhibiendo la conducción nerviosa. Por eso el hígado de sepsis o la sepsis pueden tener encefalopatía, porque hoy se sabe que un montón de sustancias liberadas por los focos infecciosos terminan generando inhibición una neuroinhibición en el cerebro. Los factores precipitantes como la hipopotasemia y la deshidratación son fáciles de ver, ni que hablar de algunas drogas que hay que tener cuidado porque desplazan en el cerebro determinadas sustancias y se comportan como neuroinhibidores. Los diuréticos, como dijimos hoy, así como pueden desencadenar un síndrome hepatorenal, pueden desencadenar también una encefalopatía hepática, porque se acuerdan que producían toda esa excreción de sodio brusca, de líquido, vasoconstricción renal, y el paciente tiene un trastorno en el colon, a donde empieza a liberar un montón de sustancias que van directamente al cerebro, sobre todo en los cuadros de deshidratación. El tratamiento, uno tiene que tratar el factor precipitante, pero hay medidas específicas dirigidas a disminuir los niveles de amonio. Para disminuir los niveles de amonio yo tengo que trabajar sobre la flora intestinal, buscar siempre el factor desencadenante, corregir la deshidratación, suspender los diuréticos, hidratar al paciente, hacer una endoscopía si bajó el hematocrito, porque a veces un sangrado sutil que no es de demasiada magnitud para hacer melena, en un paciente sangrando puede debutar con una encefalopatía hepática. O sea que una hemorragia digestiva tiene que ir a buscarse cuando solamente con un descenso del hematocrito. Es importante dar antibióticos si uno encontró un cuadro peritoneal. La peritonitis bacteriana y el sangrado gastrointestinal son dos disparadores de encefalopatía hepática y de síndrome hepatorenal. Acuérdenselo, y es muy importante dar antibióticos, y no solamente las infecciones peritoníticas, sino que la neumonía, la infección urinaria, la erisipela, etc.
La lactulosa actúa en el intestino alterando la flora sacarolítica, disminuyendo la absorción de amoníaco. Es un disacárido no absorbible, no se absorbe para nada, por eso se usa muchas veces para ir mejor de cuerpo, porque tiene un efecto catártico importante. Y es ahí que hay que tener cuidado en el cirrótico, pues yo se lo puedo dar cada 6 horas, pero muchos pacientes no toleran estos 20 centímetros cúbicos cada 6 horas porque empiezan a tener una diarrea muy importante y a veces solamente 2 veces por día soluciona el problema, porque es un jarabe que se administra muy fácilmente, incluso por zona nasogástrica, en los pacientes que están internados. ¿Y qué queremos lograr? Y queremos lograr que el paciente tenga por lo menos entre 2 y 3 deposiciones blandas y abundantes por día. Con eso es suficiente. ¿Y qué usamos en el tratamiento? No solamente lactulosa, usamos un antibiótico también no absorbible que va a actuar y a cambiar activo en las bacterias del colon, urolíticas y proteolíticas, que va de 800 a 1,5 gramos por día. Y lo ideal en estos pacientes que tienen refractariedad a la encefalopatía hepática, que son pacientes que tienen cambios de conducta, que no se los puede dejar solo en la casa, es asociar la lactulosa con la rifaximina. Es un tratamiento muy eficaz y la verdad que vienen los pacientes felices, los familiares felices, porque el paciente volvió a recuperar su estado habitual de coherencia, vuelve a regularizar el sueño y puede llegar al trasplante en otras condiciones. Las enemas a veces son útiles en los pacientes internados y estas enemas de lactulosa pueden, acidificando la luz intestinal, cambiar la flora bacteriana y tener alguna respuesta. La restricción proteica que se discutió durante tantos años, que sí, que no, que poca carne, que mucha carne, yo creo que sí se le puede dar un pedazo de carne un par de veces a la semana, pero cuidado con la ingesta proteica masiva de pacientes que comen carne de vaca todos los días. Si el paciente está en encefalopatía, uno tiene que hacer restricción completa de la proteína de la vaca, y después, que son las más amoniagénicas por otro lado, y después empezar a administrársela entre 1 y 2 veces por semana, dándole sobre todo pescado y vegetales. La soja es la que tiene la mayor concentración de proteínas vegetales y me parece una buena alternativa en estos pacientes, lo mismo que los lácteos, los huevos, etc. En una época se decía que el Helicobacter pylori podría de alguna manera aumentar los niveles de amonio. Esto no está demostrado definitivamente. Hay algunas líneas de investigación que así lo dicen. Por eso es importante a veces erradicar el Helicobacter pylori en estos pacientes como probable causa. Acuérdense que la encefalopatía hepática es un signo de mal pronóstico, igual que la citis, igual que cualquier complicación del paciente cirrótico son signos de mal pronóstico, puede atentar con su vida y el trasplante hepático es la única situación que puede no mejorar, curar a estos pacientes, mejorarle la sobrevida y que estos pacientes puedan llegar a una vida plena sin ningún tipo de medicación de los que estaba haciendo de soporte para esta situación. Y por último, termino en los últimos 5 minutos, con el problema de las varices. Las varices esofágicas están aumentadas en un porcentaje alto. No todos los pacientes que tienen hipertensión portal tienen varices esofágicas y no todos los pacientes que tienen hipertensión portal tienen esplenomegalia. Pero uno, así como le hace una paracentesis a un paciente para averiguar si no tiene una peritonitis bacteriana espontánea cuando desarrolló una citis, tengo la obligación de a todo paciente cirrótico hacerle una endoscopía, porque me puedo encontrar con tremendas varices esofágicas. Hay un paciente que puede vivir pleno un montón de años, incluso sin trasplante, por ser un chailá, pero no va de la mano con ausencia de varices esofágicas. Hoy con un tratamiento que se llama el bandeo de la varice, puedo solucionarle el problema y alargarle la vida al paciente, mientras que si hace un sangrado varicial en su casa, se puede morir en minutos si se le rompe una varice grande. Acuérdense que estos pacientes que tienen vasodilatación esplácnica tienen aumento en la coronaria estomáquica, en la ácigos, en toda la cadena de las varices que van ahí pegadas a la plénica, que pueden dar varices en techo gástrico, que de alguna manera aquí las ven, son las de más difícil manejo. Estas varices son difíciles de erradicar. No hay tratamientos específicos que sean tan buenos como el bandeo en las varices que están en tercio distal del esófago.
¿Cómo es la historia natural de estos pacientes? Y miren, es más o menos como les contaba para la citis: aumento en la resistencia al flujo por hipertensión portal, dilatación de los vasos, dificultad, resistencia al flujo, aumento del flujo a través de las varices, incremento en la vasodilatación. El paciente tiende a hacer circulación colateral, y la circulación colateral la hace a punto de partida de la coronaria estomáquica y de todas esas ramas del eje esplenoportal. Hay incremento de factores angiogénicos con formación de nuevos vasos que no alcanzan a suplir el problema del flujo y terminan generando varices con crecimiento importante y con ruptura. Y la ruptura, acuérdense que va de la mano del diámetro de la varice. Cuanto más grande es la varice, más riesgo tiene el paciente de romperla. Por eso las varices grado 3, con esos red spots, esas manchitas rojas que les mostré hoy, son los que tienen más riesgo. ¿Cómo hago un enfoque terapéutico? Si el paciente no sangró nunca y tiene por lo menos varices grado 2, tengo que darle propanolol profiláctico, a una dosis que empiezo de 20 y 20 a la mañana y a la noche, y se la voy subiendo hasta que el paciente llegue a una frecuencia cardíaca de 60 o menor a 60 para saber que está bien beta bloqueado. Si hay un primer episodio hemorrágico, hago tratamiento endoscópico. Acuérdense que el tratamiento endoscópico es superior el bandeo a la esclerosis de varices. La esclerosis de varices era muy riesgosa, tenía mayor tasa de mortalidad, más complicaciones. El bandeo tiene muchas menos complicaciones. Fíjense que se ahorca la varice porque hace un vacío y ahorca, y esa escara se cae después y el paciente queda absolutamente sin varice. Acuérdense de que el bandeo o la colocación de bandas es muy superior a cualquier otra alternativa. Y por último, el tips: cuando el paciente fracasó por lo menos a dos intentos de esclerosis o de bandeo y volvió a sangrar en un tercer episodio, a ese paciente hay que seguir insistiendo y ponerle directamente un tips, ponerle la prótesis, y estos pacientes muchas veces solucionan el problema porque tienen bastante buen hígado y lo que tenían era mucha hipertensión portal. Y a veces así andan bien y no necesitan trasplante. Si este sangrado varicial y la colocación de un TIP va de la mano de ascitis resistente o de gran ascitis que necesita paracentesis o de encefalopatía hepática crónica, y bueno, el TIPS va a ser también un puente al trasplante que va a solucionar todo ese tipo de problemas. Y para la prevención del resangrado también está el propanolol, y es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, la última diapositiva que quería ponerles es que se acuerden que a veces algunas cirrosis hepática tienen un tratamiento específico para la cirrosis. Ustedes me preguntarán, ¿la cirrosis hepática puede regresar? ¿Se puede curar un paciente con cirrosis hepática? La respuesta es sí. Hay determinadas situaciones que hacen retroceder una fibrosis grado 4 a fibrosis grado 1 y el paciente salir de una lista de trasplante y no necesitar nunca más un trasplante. La cirrosis hepática puede regresar y hay un montón de situaciones donde puede regresar. Puede regresar bastante en la abstinencia por alcohol, si todavía la hepatitis alcohólica no hizo una gran fibrosis y no tiene un hígado muy chico. La enfermedad de Wilson con los quelantes del cobre resuelven absolutamente toda la fibrosis. Hay documentación de casos donde yo le saqué sangre a los pacientes y le saqué hierro en la hemocromatosis y la cirrosis regresó. El uso de oxicólico se usa en la fase de colangitis biliar primaria no cirrótica, así que no tendría demasiado sustento acá. Pero sí, por ejemplo, puedo hacer regresar intentos de colagenización de bandas y de septos y de nódulos de regeneración en la enfermedad, en la hepatitis autoinmune, dando inmunosupresión. Yo le hago hacer ejercicio a un paciente que tiene obesidad mórbida y que tiene un esteatohepatitis no alcohólica, y hoy se sabe que una reducción del 10% del peso, puede reducir 1 o 2 estadios de fibrosis en el hígado. Puedo hacer regresar la fibrosis en una esteatohepatitis no alcohólica. Y ni que hablar, donde hay mucho mayor documentación todavía, es la hepatitis crónica viral B y la hepatitis C. La hepatitis viral B con entecavir y tenofovir. Nosotros participamos en un trabajo donde hay 10 pacientes donde está documentado la desaparición de la cirrosis hepática de F1, de F4, F0. Y lo mismo pasa con el virus C. Hoy estamos viendo casos curados de hepatitis C controlados con FibroScan, donde se va viendo la desaparición de la fibrosis hepática, donde van bajando de fase 4 cirrótica a estadio 3, estadio 2 y estadio 1.
Bueno, acá terminaría, el tema es grande y después podemos seguir charlando. Espero que hayan estado muy atentos y no se me hayan dormido. Miren cómo mira esa lechuza. Muchas gracias. ¿Cómo salió?